A la joven que callaban por ser sordomuda, la necesitó el ministro cuando descubrió que sus dibujos eran planos del crimen que nadie supo resolver. Te prometo un inicio que atrapa y un giro que no vas a ver venir. Parte 1. Cuando se burlaban de la joven sordomuda por dibujar en los pasillos del tribunal, nadie imaginó que estaba dejando pistas que salvarían la justicia entera. Los pasillos del Tribunal Federal de Justicia eran fríos, interminables y sin alma. Cada mañana, entre cafés mal servidos y murmullos de abogados arrogantes, pasaba casi desapercibida una figura delgada, con una carpeta azul desgastada bajo el brazo y los ojos fijos en el suelo. Su nombre era Marina. Tenía 24 años. Era sordomuda de nacimiento. Y trabajaba como personal de limpieza nocturna en el archivo muerto del tribunal. Pero lo que nadie sabía es que Marina nunca se iba directamente a casa. Se quedaba horas más, en silencio, sentada sobre cajas de expedientes olvidados, dibujando con lápices viejos sobre hojas recicladas. Sus dibujos no eran arte común. Eran planos, croquis, mapas mentales. Detalles que solo alguien con una memoria visual prodigiosa y una soledad brutal podría captar. Cada línea que trazaba era algo que había visto y que nadie había registrado. Cables ocultos en las paredes. Cámaras falsas. Puertas con doble cerradura. Sombras que no coincidían con los turnos asignados. Y en medio de esos dibujos, rostros. Rostros de quienes creían que ella no los escuchaba. Ni los entendía. Esa niña me da escalofríos, decía la abogada Griselda mientras Marina trapeaba a su lado. Siempre está dibujando cosas raras. Me miró el otro día como si me juzgara. ¿Cómo te va a juzgar si ni siquiera puede hablar? Respondía un pasante. Ni idea tiene de lo que pasa aquí. Y sin embargo, Marina sabía. Sabía que alguien estaba falsificando pruebas. Sabía que expedientes eran cambiados entre el archivo y las oficinas del magistrado. Sabía que había una entrada oculta al subsuelo del edificio, sellada tras una pared de concreto. Y sobre todo, sabía que algo terrible iba a pasar. Porque una noche, mientras barría un rincón olvidado, encontró algo que nadie más había visto. Una nota doblada y manchada con tinta negra, escondida dentro de un libro falso. Decía: el 15, todo desaparecerá. Si alguien ve esto, dibújalo. Solo así sobrevivirá la verdad. El ministro Aureliano Saavedra, flamante titular del tribunal, era todo lo opuesto a Marina. Orador elocuente. Mente jurídica brillante. Políticamente impecable. Con su impecable traje gris, voz grave y discursos apasionados, era el símbolo de la justicia moderna. Pero Saavedra tenía un problema. Un caso sin resolver. Un expediente desaparecido. Un crimen político que podía tumbar a su administración. Y un fiscal que había sido hallado muerto. Justo 2 semanas antes del juicio más esperado del año. Todos callaban. Todos temblaban. Y nadie tenía una pista. Hasta que una mañana, mientras Marina limpiaba las escaleras del ala este, olvidó uno de sus dibujos sobre un banco. Un agente lo encontró y pensó que era un garabato. Pero el ministro, al verlo de lejos, se acercó. ¿Quién hizo esto? ¿Esto qué, señor? Este plano. Esto es exacto. Es el subsuelo del ala sur, y esta sala fue demolida en 1998. ¿Quién lo dibujó? Debe haber sido la chica sordomuda, dijo una asistente con desdén. Siempre deja papeles por todos lados. Saavedra guardó silencio. No dijo nada esa mañana. Pero esa misma noche, esperó en su despacho hasta que todos se fueron.
Apagó las cámaras de seguridad. Y bajó al archivo muerto. Allí estaba Marina. Sentada en cuclillas. Dibujando sobre una servilleta. Con manos firmes. Y una mirada llena de cosas que no necesitaban sonido. Cuando lo vio, no se asustó. Solo levantó la vista y señaló con el lápiz una palabra escrita en mayúsculas dentro de su nuevo croquis. Traición. Y entonces, Saavedra entendió. Parte 2. Esa noche, el ministro Saavedra no pudo dormir. Volvió a su oficina con el dibujo de Marina doblado en el bolsillo interno de su saco. Lo observó durante horas, con el café frío al lado, sin entender cómo era posible que esa joven tuviera acceso a planos que no estaban en ningún archivo digital. El mapa mostraba una conexión directa entre el ala de los jueces suplentes y una bodega sin etiquetar en el sótano 2, con una fecha escrita a mano. 15 de este mes. Ese día era en 4 días. Y coincidía con la reanudación del juicio más delicado del tribunal. El caso del empresario vinculado al desvío de fondos públicos para campañas electorales. El caso donde el fiscal apareció muerto. El caso que todos estaban dejando morir lentamente. La mañana siguiente, Marina llegó al edificio con una nueva hoja bajo el brazo. El guardia de la entrada, que siempre la ignoraba, la miró con recelo cuando notó que uno de los fiscales la observaba a través del vidrio con atención. ¿Por qué tienes un dibujo de un arma?, preguntó en voz baja. Marina solo bajó la mirada. No era un arma. Era la silueta exacta de un micrófono de solapa con transmisor oculto, del modelo que solo usaban los fiscales en sus interrogatorios confidenciales. El mismo modelo que llevaba el fiscal fallecido. Pero nadie nunca lo encontró. Ni el micrófono, ni el transmisor. Marina lo había visto. Lo había dibujado. Y debajo escribió una palabra que el ministro no podía sacarse de la cabeza. Escuchan. Saavedra decidió actuar. Hizo llamar discretamente a Marina a su despacho, algo inédito para alguien de su nivel. La joven entró con su carpeta de hojas. Temblaba. Pero no por miedo. Por emoción. Por fin alguien le había pedido que hablara, a su manera. Colocó los papeles en la mesa uno a uno. Cada uno era más detallado que el anterior. Tuberías. Cables. Puertas ocultas. Objetos desaparecidos. Y al final, un retrato. Era el rostro de una mujer con gafas cuadradas, cabello recogido, y una cicatriz pequeña en la ceja derecha. Saavedra lo reconoció de inmediato. Griselda Menchaca. Asesora legal del presidente del tribunal. Y ex abogada defensora del empresario acusado. ¿Ella estaba en el área restringida?, le preguntó. Marina asintió. Luego sacó una hoja más. Una carta sin firmar. Un dibujo simulado como si fuera una nota real. Los archivos se mueven los miércoles. Si alguien me encuentra, busque el cajón 32. Lo oculté ahí. GM. Saavedra tragó saliva. Sabía que si lo que Marina decía, dibujaba, era cierto. Estaban frente a una conspiración interna para encubrir el asesinato del fiscal. Y que esa joven, ignorada por todos, había documentado cada movimiento de los culpables. Pero algo ocurrió. Alguien había seguido a Marina. A la salida del edificio, un hombre encapuchado la interceptó. Le arrebató la carpeta. Le gritó algo que ella no oyó. Y salió corriendo. Marina cayó al suelo. Su lápiz se partió en dos. Ella lloraba. No por miedo, sino por lo que le habían quitado. Su voz. Pero no estaba sola.
Un trabajador de mantenimiento, que la conocía de vista, corrió tras el encapuchado. No lo alcanzó, pero rescató una hoja que se le cayó en la huida. La llevó directo al ministro. Saavedra la abrió. Era un nuevo dibujo. Solo uno. El rostro de Marina. Y debajo, en mayúsculas, una palabra. Siguen. La historia ahora no era solo sobre un juicio, ni sobre corrupción. Era sobre una joven que había advertido todo, y a quien nadie estaba dispuesto a proteger. Pero Saavedra ya había tomado su decisión. Volvería a abrir el caso. Volvería a buscar el transmisor perdido. Y usaría los dibujos como testimonio. Pero sabía que debía hacerlo antes del día 15. Porque si Marina tenía razón, el crimen más grande aún no ocurría. Y esta vez, ella no iba a quedarse callada. Parte 3. Marina dejó de asistir al tribunal por 3 días. El ministro Saavedra la mandó a proteger discretamente. Ella se resguardó en la biblioteca municipal donde trabajaba su tía, una mujer silenciosa como ella, pero con ojos que no perdían detalle. Fue ahí donde ocurrió algo que Saavedra no esperaba. La tía de Marina sacó una caja vieja de crayones endurecidos y hojas dobladas que su sobrina había escondido desde niña. Le entregó una en particular. Una hoja amarilla, arrugada, con un dibujo de la fachada del Tribunal de Justicia. Y un rostro en una ventana. Un rostro que no era de ahora. Era un rostro de hace más de 15 años. El ministro Saavedra palideció al ver la imagen. Era su propio padre. Un juez retirado, que siempre dijo no tener enemigos, pero cuya renuncia fue abrupta. Sin explicaciones. Detrás del dibujo, Marina había pegado con cinta un pequeño papel. Una servilleta con una dirección escrita a mano. Saavedra reconoció la dirección. Era el archivo muerto del sistema judicial. Un sótano abandonado desde hace más de una década. Esa misma noche, acompañado de su escolta y Marina, Saavedra descendió al lugar. El aire era espeso. Los pasillos olían a humedad, a historia olvidada. El cajón 32, el que mencionaba el mensaje de Griselda Menchaca, estaba ahí. Pero no solo eso. Al abrirlo, encontraron una caja de madera envuelta en un trapo de tela de juicio. Dentro, un transmisor. El mismo modelo usado por los fiscales. Con una etiqueta pegada de forma rudimentaria. Fesco Reas, última sesión. Saavedra contuvo el aliento. Encendió el dispositivo. Una voz distorsionada llenó el sótano. Si esto se escucha, ya no estoy vivo. Fui citado en secreto por Menchaca y otros 3. Ofrecieron dinero por el silencio. Pero ella dijo que si hablaba, se encargarían de que mi voz no llegara a nadie. Están usando a una joven, una sordomuda. Dicen que no entiende nada. Pero creo que sí ve más de lo que creen. Saavedra miró a Marina. Ella lo sabía. Desde el principio. Al día siguiente, Saavedra solicitó reabrir el juicio. No como ministro. Como testigo. Pero la presión aumentó. Recibió amenazas anónimas. La policía no respondió sus solicitudes de protección. Y la prensa comenzaba a insinuar que todo era un truco emocional. Fue entonces cuando Marina pidió ver a la jueza más estricta del tribunal. La misma que la había llamado inservible 2 meses atrás. Entró con un solo dibujo. Y una grabación de audio recién convertida en transcripción. Lo colocó sobre su escritorio. La jueza lo leyó en silencio. Era la voz del fiscal Reyes. Pero dibujada. Ilustrada como si fuera un cómic judicial. Cada frase,
cada amenaza, cada nombre. Y al final, una escena que hizo a la jueza levantarse de su silla. La imagen de un juez entregando un sobre a Menchaca. Y Marina dibujada en una esquina, escondida tras una planta de oficina, con los ojos abiertos como platos. La jueza entendió. La joven no era un testigo casual. Era la única persona viva que había visto el momento clave del encubrimiento. Saavedra fue citado a declarar. Marina también. Pero el día 15 se acercaba. Y con él, la posible ejecución de un plan aún más siniestro. Porque en uno de los últimos dibujos que Marina deslizó bajo la puerta del ministro esa noche, había algo nuevo. Un plano del salón de deliberaciones. Con un cuadrado rojo marcado detrás del biombo de madera. Y una palabra escrita con letras grandes. Explosión. Parte 4. El 15 de ese mes llegó con una quietud inquietante. Demasiado silencio en el tribunal. Demasiadas miradas bajas. Demasiados funcionarios que pidieron trabajar desde casa. A las 8 de la mañana, Marina llegó acompañada del ministro Saavedra. Vestía de negro. No por elegancia. Por memoria. Llevaba consigo su carpeta de dibujos. Y dentro, una nota sin firmar que había encontrado pegada en la puerta de su casillero. Hoy nadie saldrá limpio. No dibujes más. Esta será tu última audiencia. No se lo dijo a nadie. Solo la dobló y la colocó entre las páginas de su cuaderno, justo detrás de un dibujo inconcluso. Uno que mostraba una mano saliendo del fuego y otra estirándose desde la oscuridad. A las 9:17 de la mañana, la jueza principal dio inicio a la sesión extraordinaria. Tribunal en funciones. Caso 3728 reabierto por decisión excepcional. Llamamos al testigo clave, Marina Duarte. La sala se volvió densa. Marina se levantó. Sus pasos eran suaves, pero firmes. Se paró frente al estrado, sin voz, pero con mirada implacable. Sacó una hoja. Una sola. Un dibujo a lápiz. Era una representación exacta del momento en que el fiscal Reyes era amenazado en el despacho B2. Los rostros, las manos, los sobres, el reloj de fondo marcando la hora. Todo. La jueza lo sostuvo entre sus dedos como si cargara una sentencia. Se admite como prueba gráfica no convencional, declaró con solemnidad. El tribunal reconoce su capacidad testimonial visual. Continúe. Pero justo cuando el siguiente dibujo iba a ser presentado, se cortó la luz. Oscuridad. Un murmullo creció como una marea. Y de pronto, una explosión sorda. No fue una bomba como se temía. Fue una detonación controlada. Una descarga eléctrica directa en los servidores de video del tribunal. Las cámaras se apagaron. Los archivos digitales desaparecieron en segundos. Pero Marina ya lo había previsto. Desde hacía días, había hecho algo que nadie esperaba. Cada dibujo fue escaneado manualmente en la biblioteca pública. Y guardado en una USB sellada con cinta aislante. La traía bajo su manga. La seguridad del tribunal evacuó la sala. Pero el ministro Saavedra no se movió. Tampoco Marina. Ambos sabían que el silencio era el grito más fuerte esa mañana. Minutos después, la jueza ordenó la reanudación. Todo intento de sabotaje será considerado como admisión de culpa. Los archivos gráficos serán revisados fuera del recinto. Y este tribunal no silenciará a nadie más. Marina se volvió hacia el público. Y por primera vez, levantó una hoja completamente en blanco. Todos la observaron confundidos. Pero luego, con mano temblorosa, escribió algo en el aire, sin voz.
Ya no necesito dibujar. Ustedes ya vieron. Esa noche, mientras los medios replicaban la historia con titulares como "La joven sordomuda que denunció una red de corrupción sin decir una palabra. Justicia dibujada, la historia que nadie vio venir. La servilleta, la grabación y la verdad silenciada". Marina caminaba sola por una calle tranquila. Llevaba puesta su sudadera gris. Y en el bolsillo, la USB con las copias completas de todos sus dibujos. Pero también había algo más. Una foto en blanco y negro. Era de su madre. Una archivista judicial desaparecida cuando Marina tenía apenas 7 años. Siempre le dijeron que se había marchado. Pero Marina supo la verdad ese día. Ella también había sido silenciada. Solo que no tuvo tiempo de dejar sus dibujos. Parte 5. 2 semanas después, el Tribunal Supremo seguía temblando. Las investigaciones por sabotaje, corrupción judicial y encubrimiento estaban abiertas. Pero el rostro que más se repetía en los periódicos no era el de ningún ministro. Era el de Marina. A veces con sus dibujos en las manos. Otras, con su cuaderno abierto como un manifiesto. Y otras más, en un mural improvisado frente al Palacio de Justicia. Una artista anónima había replicado uno de sus dibujos en la pared. El dibujo donde Marina representaba su infancia. Ella pequeña, dibujando bajo la sombra de una figura que claramente era su madre. Esa imagen se volvió símbolo. La empezaron a llamar la verdad muda. Y miles comenzaron a dejar flores, cartas y mensajes en lenguaje de señas sobre el muro. Pero no todos estaban felices con la repercusión. Una noche, Marina fue seguida. Lo sintió. Lo dibujó. Sí. Siguió usando su cuaderno como si fuera un radar emocional. Cada vez que sentía una amenaza, hacía trazos rápidos. Una silueta. Una sombra. Un rostro. Y esa noche, dibujó algo que heló la sangre del ministro Saavedra cuando se lo mostró. Era el mismo rostro que aparecía en una foto antigua del personal judicial. Uno que había sido dado por muerto hace años. El rostro del juez Amudio. Desaparecido. Pero nunca confirmado. Y ahora. Detrás de los intentos de borrar lo que Marina reveló. Fue el detonante. Saavedra solicitó protección federal para Marina. Pero ella lo rechazó. En su lugar, pidió algo más radical. Quiero hablar, escribió en un papel. En la audiencia pública. Quiero intentarlo. Aunque no me salga. Aunque me tiemble todo. Días después, el recinto estaba repleto. Los medios cubrían en vivo. Los ojos del país estaban sobre la joven que había desmantelado una red de poder con papel, tinta y memoria. Marina subió al estrado. Respiró profundo. Sacó una hoja. No para mostrarla, sino para leer de ella. Con voz entrecortada, entre pausas y gestos, dijo. Durante años, me dijeron que no tenía voz. Que solo podía mirar. Que mis dibujos eran bonitos, pero no valiosos. Pero mi madre. Ella también dibujaba. Y desapareció. Yo no entendía por qué. Mira al público. Muchos lloraban. Otros asentían con respeto. Hoy, estoy aquí, para decirles. Que no se necesita voz, para decir la verdad. Que no se necesita hablar, para cambiar algo. Y luego, levantó la hoja. No era un dibujo. Era una carta sin firmar, escrita por su madre antes de desaparecer. La había encontrado entre los archivos quemados. Si alguna vez encuentras esto, hija, recuerda, tu silencio no es debilidad.
Es la pausa que otros necesitan para escuchar. Marina bajó el papel. Y, sin decir más, se retiró del estrado. El tribunal quedó en completo silencio. Y por primera vez, ese silencio fue escuchado. El juez Amudio fue localizado semanas después. Vivía con una identidad falsa. Fue arrestado. Griselda Menchaca renunció. Se abrió un proceso penal en su contra. Y el nombre de Marina Duarte quedó grabado en la historia judicial del país como la testigo sin voz que hizo hablar a la justicia. Hoy, en la entrada de la nueva biblioteca judicial, hay una placa. Dice así: a los que fueron silenciados. A los que dibujaron con miedo. A los que nos enseñaron a ver sin necesidad de oír. Y junto a la placa, en una vitrina de cristal, está el cuaderno original de Marina. Abierto en la página donde se ve una niña sentada en un juzgado. Dibujando a escondidas. Con una nota doblada dentro. Que solo dice: gracias por ver. Fin.